De principio, buenos días, gracias a la ONG Rescate y gracias a Eva por escucharla. Todas estas cosas a la gente le pueden llegar mucho, pero a mí me sorprende porque, bueno, de alguna manera hemos mantenido la doble moral y la seguimos manteniendo. Yo voy a decir una cosa muy sencilla, que hay muchas veces que se desconoce, y es que cómo se financia el Sistema Nacional de Salud. En general, la gente, y además os lo digo porque yo lo vivo todos los días, van a la tal y dicen, no, es que yo con mi trabajo pago. Es mentira. El Sistema Nacional de Salud en este país se financia a través de los presupuestos generales del Estado, es decir, a través de los impuestos, tanto directos como indirectos. Entonces, hablo de doble moral por la razón de que de repente alguien se nos convierte invisible para la sanidad, pero no se nos convierte invisible para cuando se toma un café cobrarle el IVA, o cuando en un momento dado se compra una ropa, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos esa doble moral utilizando el tú no tienes derechos, pero sí tienes obligaciones. Tú no puedes acudir al sistema sanitario, pero sí tienes la obligación de cotizar. Y se dan cuestiones tan divertidas o tan sumamente surrealistas como lo que, bueno, vosotros lo conoceréis más, casos como de que gente que ha sido atendido en la urgencia y que no tenía derecho, entre comillas, porque yo creo que derecho lo tiene todo el mundo. El problema son las leyes que nos hacen quitar ciertas cosas cuando realmente son generadas por estar en un país, viviendo, consumiendo e intentándose buscar la vida, y les hacen invisibles. Entonces, pues bueno, pasar facturas de 1000 y pico euros por haber sido atendido en la urgencia, etcétera, etcétera. Entonces, hecho esta introducción de la doble moral de que no tienes derecho pero sí tienes obligaciones y cómo se financia el Sistema Nacional de Salud, hay dos datos que ha apuntado Eva y que os voy a contar porque yo creo que son bastante curiosos. Yo he encontrado que más o menos lo que ha dicho Eva con respecto a la frecuentación de los servicios sanitarios de lo que es una persona sin papeles a la frecuentación de un español. Hay una diferencia de que se ha estudiado de que normalmente una persona que viene sin papeles, tal como tú dices, que demográficamente son gente pues joven, con ganas de trabajar y sanos, unas 5 o 6 veces que acuden al médico, mientras que los españoles acuden de 12 a 15 veces. Es decir, que yo creo que muchas veces los datos nos podemos perder, pero son importantes. Otra de las cuestiones que a mí me parece importante que ha apuntado Eva es lo del tema del turismo sanitario. Desde los medios de comunicación se nos dijo que el turismo sanitario, eso es una gran mentira. Es decir, que es que lo que ha apuntado Eva tiene toda la razón, y además es que hay estudios en los que dicen que el turismo sanitario se da sobre todo en franceses y en portugueses. Primero porque estamos muy cerquita y unos entonces cogen, se pasan y entonces se vienen a un sistema sanitario que evidentemente es universal y que tiene más prestaciones que en sus propios países de origen. Y luego se da la otra historia, que es ingleses, alemanes, y me parece que había otra nacionalidad. Entonces es la gran mentira. El turismo sanitario viene de la gente de la Comunidad Económica Europea, que viene con la tarjeta sanitaria, está la azul, la internacional, y entonces es donde ha habido ahí el problema. Entonces esta gente, aparte hay una cosa que no ha señalado Eva, que a mí me parece importantísima, aparte de que son sanos, jóvenes, etcétera, tienen miedo, mucho miedo. Entonces, pues bueno, de alguna manera, el constipado que vosotros vais al médico, ellos lo aguantan. Y porque además, aparte, en esta doble moral, mucha de esta gente está trabajando ilegalmente. Es decir, y no se pueden permitir el faltar ni 2 minutos a su centro de trabajo ilegal, que les están pagando en dinero negro, porque te hagan un constipado o porque te hagan una gripe, porque te hagan una esto. Entonces, hecho estas dos puntualizaciones, el siguiente tema que nos vendieron los medios fue un poco el tema económico. Bueno, yo ahora os voy a contar mi experiencia, que es por lo que me han dicho que viniera haciendo esta introducción. Yo trabajo en una urgencia, como os he dicho, y entonces ya he comentado el tema de cómo fue un poco la información a nosotros, y entonces yo diría, ¿qué nos pasó a nosotros cuando de repente nos dijeron que nosotros en nuestros servicios tenemos la obligación, porque ya sabéis que los casos serán los temas urgentes, las embarazadas y los menores de 14 años, más luego temas de gente de trata, etcétera. Pero la gran esta, que luego además eso nos enteramos más tarde, ¿no? Entonces nos llegan. ¿Qué fue lo primero que pensamos? Horror, más trabajo.
Yo no voy a ser aquí ni buena ni tal. Le dijimos, no te diga el mogollón que se nos presenta. Y es cierto, se nos presentó un gran mogollón. Y además trabajo en unos centros que son, como si dijéramos, la continuidad de atención primaria, y entonces no trabajo en UBIs y tal, en emergencias, sino en urgencias. Entonces se nos presentó un gran aumento de la demanda a la hora de atención. Pues yo creo que más o menos, porque yo además antes estaba en otro que era la guerra y ahora estoy en uno que es más tranquilo. Entonces, pues más o menos en la guerra estuvimos un poco mirando cómo había aumentado y más o menos como de un 5 a un 10% nos aumentó la presión asistencial. ¿Qué pasa? Que el primer momento es de enfado y entonces, pues bueno, como no se nos dijo nada por escrito ni nada, nosotros tenemos la obligación de abrir la puerta de la urgencia a todo el mundo y valorar si realmente necesita atención, valorar si necesita que sea visto en otro dispositivo, etcétera, etcétera. Ahí hay otro problema. Todo esto se dejó a cargo de los profesionales, es decir, en un momento dado el decir, pues mire, es que usted viene por un grano en la nariz y esto no es urgente, era criterio nuestro. ¿Qué pasa? Que si ese grano en la nariz resulta que no es un grano y es algo más importante, las consecuencias legales las teníamos nosotros. Entonces la administración, como siempre, en su indefinición, dejó la responsabilidad de ver lo que era urgencia o no urgencia a los profesionales. En nuestro caso, en el SUMA, que se ha hecho siempre y se ha seguido haciendo con el tema siempre se ve a todo el mundo, sea un grano en la nariz, sea un grano tal, a todo el mundo. Entonces, pues bueno, de alguna manera yo quería ahora un poco desmontar el tema de que con esta medida se iba a ahorrar. Se pensó, en ningún momento han sabido dar cifras claras de cuánto se iba a ahorrar, es decir, lo que es el gobierno. Cuando se le ha preguntado en ciertos foros, oiga, ¿y cuánto se ahorra con esta medida? Nunca lo han sabido decir. Se piensa y se estima que hubo unos 800.000 personas que fueron excluidas. Esas son las primeras, luego fueron cambiando. Y luego además, conforme iba pasando el tiempo, iban cambiando de opinión y de situación. En principio, pues bueno, vieron que habían cometido el mayor error del mundo mundial y entonces dijeron que las enfermedades infectocontagiosas que también las atendían. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tener a un tuberculoso que está si no le atiendo voy a tener a 300 tuberculosos más que además encima, mala suerte, van a tener tarjeta sanitaria y van a tener que ir. Entonces pues decidieron que las enfermedades infectocontagiosas, y porque además había una muerte muy espectacular y muy así con un tema de una tuberculosis, que también se atendían. Después empezaron, es decir, que han ido variando, pero todo esto nos hemos tenido que enterar los profesionales a través de la prensa, porque a nosotros nunca se nos dijo nada. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que yo en estos 3 años he visto más en donde trabajo? Pues bueno, cosas curiosas, puedo contar casos de gente y además también ni todos somos muy buenos ni todos somos muy malos, es decir, yo os hablo desde mi punto de vista que yo sí he hecho desobediencia civil y sí la he hecho antes, la hago ahora y la seguiré haciendo. En muchas cosas, no solo donde trabajo, sino porque me parece que, bueno, que de alguna manera es una forma de presionar en ciertas cosas que seguramente no te gustan. Y porque además soy la opinión, y se lo decía a Dori, que muchas veces cuando tenemos situaciones así, que son un poco, pues o sea, ahora el tema de los refugiados, decimos, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo no puedo hacer nada. Y entonces en el hecho de no poder hacer nada, no hacemos nada. Y yo soy de la opinión que aunque solo sea medio grano de arroz, de alguna manera pues voy añadiendo algo para la paella. Entonces por eso os digo que yo siempre he hecho desobediencia civil y en este caso también lo he hecho. Entonces pues bueno, los casos, pues bueno, os puedo contar casos clínicos, pero que con 2 o 3 yo creo que va a quedar muy claro el tema de la contradicción. Como os he dicho antes, hay mucha gente que está sin papeles, pero que trabaja. Y entonces, pues cuando se trabaja uno, cuando se está fregando un vaso, te puedes hacer un corte. Entonces, esto es tan surrealista como que cuando llegan a la urgencia les tenemos que atender, les tenemos que tratar el corte y se lo tenemos que coser. Pero, para quitarle los puntos, no teníamos a dónde mandarlos, es decir, ni tampoco para vigilar la herida. Os estoy hablando de algo tremendamente sencillo, es decir, que no os estoy contando ninguna cosa, ni una enfermedad rara, ni nada por el estilo.
no teníamos manera de decir, normalmente las heridas cursan con buena evolución, pero hay veces que se infectan y que una infección no tratada, no vista y tal, pues puede producir algo tan grave como que este señor tenga que ir a un hospital con una infección generalizada, un shock séptico, y que de alguna manera, pues bueno, la cosa se complique bastante. Entonces, ¿qué se ha hecho en estos casos? Pues yo trabajo a turnos, es decir, trabajo tal día, tal día, tal día, 20 tal día, 20 tal día y 20 tal día, que yo te vigilo la herida y que dentro de 10 días pues te quito los puntos. Eso es la buena voluntad, pero no podemos estar contando con esa voluntad. Otros pues, casos también, la gente diabética, es decir, la gente diabética que en un momento dado es insulodependiente, es decir, que se tiene que poner insulina. En general, esta gente con un pequeño control, con unos, pues bueno, con pincharle en el dedito, ver de alguna manera qué azúcar tiene en sangre, ir variando las insulinas y tal, pues de alguna manera está bastante bien controlada y bueno, pues va más o menos. A nosotros nos llegaban, pero además es que os cuento una cosa todavía más surrealista, es decir, a nosotros nos llegaba gente que en un momento dado sentía que bueno, tenía mareo y tal, que era diabética, se le hacía la tira en sangre y entonces se veía que a lo mejor tenía el azúcar por las nubes. ¿Qué problema tenemos? Que nosotros en los servicios de urgencia solo tenemos insulina rápida. Entonces no le podemos facilitar la manera de que le podíamos solucionar el problema 12 horas. Pero esa gente tiene que coger y pautarle una insulina que vaya más lentamente. Un asma, una bronquitis, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos medicación, pero lo que nos dice la norma, eso sí lo tenemos por escrito, es que nosotros solo tenemos que dar la medicación a gente las 24 horas posteriores a la visita en urgencia y que luego, en un momento dado, el resto de la medicación se tiene que ser facilitada por su médico de atención primaria. Pues, ¿qué hacíamos? Dar medicación, es decir, a ti cuando te viene alguien y te dice, ves que tiene una infección respiratoria, que va a ser, o unas anginas o algo así, pues le das la medicación constante. Yo os cuento estos casos porque ya me dijo Dori que los contaré y los cuento, pero ahora os voy a contar datos, que es mucho más divertido, para que veáis que todo esto de lo que decían del ahorro es una total mentira. Una estancia en urgencias, es decir, una estancia en un hospital de urgencias, según los grupos relacionados por el diagnóstico, que sabéis que esto es una cosa que las patologías tienen bueno, es una cosa, os doy una reseña muy rápida. Se agrupan las patologías por consumo de recursos y por complejidad. Y entonces, pues bueno, de alguna manera se sabe más o menos cuánto cuesta una patología, a lo mejor lo habéis oído nombrar, que es los GRDs o grupos relacionados por el diagnóstico, que además empezaron en Estados Unidos. Ya que estoy hablando de Estados Unidos, voy a contar una cosa, un dato que me parece muy curioso, que empezaron para saber cuánto costaban las cosas. En Estados Unidos hay un estudio en el que dice que el 60% de las ruinas o de las bancarrotas de la familia son producidas por problemas de salud. En el propio Estados Unidos, porque Estados Unidos, como sabéis, no tiene el Sistema Nacional de Salud y además, curiosamente, es muchísimo más caro que lo que tenemos en España, pero muchísimo más. Entonces, pues bueno, simplemente este es un dato para que veáis en qué situación nos movemos y qué es lo que teníamos y lo que realmente nos están intentando quitar y que realmente, de alguna manera, empiezan por la gente más invisible, la gente que tiene menos medios de protesta y que a no ser por organizaciones como Médicos del Mundo o vosotros, y entonces esto es un globo sonda. Y además intentan, de alguna manera, a la población venden el tema del ahorro y sobre todo venden un tema muy importante, y es el miedo a que tú, que estás con tarjeta, pierdas lo que tienes. Y entonces vas a perder lo que tienes por alguien que es diferente, que no le entiendes, que viene aquí en qué condiciones. Entonces cogen, ¿y dónde van? Al estómago, a la emoción, al tema del miedo que podemos tener el resto a perder lo que teníamos. Y además hay una cosa, y os voy a contar una cosa, pero además voy a contar una cosa de cuando yo tengo una hija que tiene 32 años, y porque todos somos muy progres, todos somos tal, os voy a contar que lo cuento porque además me parece importante para que hagamos todos una reflexión. Yo tengo una hija que tiene 32 años. Cuando tenía 4 o 5 iba a un colegio público. Y un día me viene, bueno, pues amigas, tal, no sé qué, y me dice, voy a casa de la Patri. Yo, ¿a la casa de la Patri? Digo, ¿quién es la Patri? Así. Y
Y me dice, pues que vive ahí enfrente. Ahí enfrente yo tengo un edificio de realojo, bueno, pues de gitanos y de gente realojada. La patria era gitana. Entonces, os lo prometo, además os lo digo así de claramente, durante 2 días tuve un planteamiento moral dentro de mí importante, es decir, si yo dejo que mi hija vaya con la patria, ¿qué va a pasar? Y tuve que hacer un acto de reflexión racional, porque emotivamente lo que me decía era coger a mi hija, quitarla de la patria y decir, tú no vas con la patria porque, pues bueno, gracias a que tengo cabeza y que tengo neuronas, pero emocionalmente lo único que quería es que mi hija no fuera con la patria. Y os digo esto porque muchas veces a nivel racional lo tenemos todo muy claro, pero cuando nos toca en cosas íntimas, cercanas y emocionales, en fin, analicemos y pensemos y hagamos una especie de introspección de alguna manera y ver cómo reaccionaríamos. Esto lo saben los sociólogos, lo saben los políticos y lo sabe un montón de gente. ¿Y qué han utilizado en este tema? El miedo. El miedo a que yo pierda mis privilegios. Y no voy a consentir yo perder mis privilegios con una persona que viene sin papeles, que además no entiendo su idioma, no entiendo su religión, ni entiendo lo que como. ¿Vale? No lo que come. Entonces, pues bueno, de alguna manera es lo que se ha utilizado. Con el tema económico, pues lo que os decía antes, hay datos, o lo que os he contado antes de Estados Unidos, de que, bueno, se puede saber más o menos lo que cuesta un proceso. Entonces yo me he traído unos datos simplemente para que, bueno, para que vierais que todo esto que nos han contado del tema económico es mentira, y os voy a hacer, lo tengo aquí, sí, bueno. Un ingreso en la urgencia, es decir, sin tener que pernoctar, es decir, un ingreso en la urgencia son 200, una media de lo que aproximadamente nos puede salir, son 285 días. Euros, perdón. Una patología como una bronquitis o un EPOC en un ingreso hospitalario, en un hospital medio, son 4.400 euros, ¿vale? Si yo, lo que os he contado antes, a la urgencia me va una persona con un constipado, que eso se complica, ese constipado se va complicando y me produce pues primero una bronquitis y después una neumonía. Esa neumonía, la ley me dice que la tengo que ingresar. Si yo la ingreso, porque va de urgencia, si yo la ingreso me cuesta 4.000 y pico euros a todos los ciudadanos. Si yo a ese señor, os voy a decir lo que cuesta una consulta de atención primaria. Oscila entre 14 y 39 euros, una consulta de atención primaria. Si yo a este señor cojo y le doy la atención que la OMS dice que tiene que ser mínima, que es la atención... Ya, termino. ¿Termino? Bueno, solo esto. Entonces, si yo a este señor, que no sé, una consulta de un constipado, pues puede ser una visita, 2 visitas, 3 visitas, vamos a poner 4 visitas. Multiplicar 4 y lo pongo lo más caro por 39 euros. Multiplicar eso. Y luego a lo mejor que se le haga una analítica, algo así, pues calcular la diferencia que hay. Si yo en el caso ya de la diabética cojo y le doy la atención primaria con estos precios, estoy hablando simplemente de precios, con estos precios que va a ir 2 veces al mes, calcular. En cambio esta señora puede tener problemas de insuficiencia renal, puede tener problemas de un coma hipoglucémico, puede tener problemas a la larga que son muchísimo más caros y que no hace falta ni grandes estudios ni grandes cosas para saber que la prevención es muchísimo más barata siempre que el tema del impacto. Entonces, pues bueno, como tengo que terminar, yo simplemente os quería hacer la siguiente reflexión. Miedo, mentiras y desconcierto. Esto es lo que de alguna manera nos han transmitido a los profesionales y cada uno lo hemos resuelto como hemos podido, es decir, y también hay una cosa, no os olvidéis, depende del tipo de persona que tengáis enfrente. Hay gente con bata blanca que ha estado encantado, porque esto es un tema ideológico y un tema emocional. Es decir, y hay gente que ha estado encantado, que hay mucha gente que no y que sí se ha movilizado, pero hay mucha gente que está encantado de no atender a cierta gente porque les son molestas. Entonces, bueno, esto es lo que tenía que decir. Vale.